Hola, bienvenida a este primer tomo de la colección Esas otras vidas, colección en la cual nos dedicaremos a intentar comprender, investigar y a lo mejor poder utilizar las llaves que abran este mundo increíble de los misterios que rodean los dos infinitos, entre los cuales toda nuestra vida transcurre. Tantos misterios plantean al ser viviendo en este planeta lo que pasó antes que lo que pasará después. Esta cinta está más claramente dedicada a intentar comprender quiénes son los que hablan dentro de nosotros con nuestras bocas, porque a pesar de la fantástica soberbia con la cual consideramos nuestra actuación vital, me temo de que al final poca cosa de este inmenso tumulto vital de nuestra existencia sea realmente propiedad de lo que creemos ser nosotros mismos. Uno de los primeros obstáculos, si no el mayor, que se encuentre cuando alguien intenta acercarse a esta conciencia anterior, de la cual intuitivamente sabe que está derivando, naciendo. Este primer obstáculo es probablemente que la primera cosa que podríamos encontrar al acercarnos a este tiempo de antes es evidentemente nuestra última muerte. Sé que se está hablando mucho de que el trauma del nacer es muy significante para todo lo que va a ser la persona después en la construcción de sus estructuras. Personalmente pienso que el trauma auténtico no es el nacer, es el haber muerto antes. Cada uno de nosotros, prestando un segundo de atención a lo que es su persona, su cara, su manera de vestir, de actuar, de comer, de acercarse a los demás, de mover los brazos, las manos, de pasar por la calle, a veces de tener reacciones instintivas, se dará cuenta muy rápidamente de que si hacía una especie de plan diciendo, bueno, en la última hora he hecho esto, etc. Y que prestaría un poco de atención a lo que puede observar de su padre, de su madre, de su abuelo, de su abuela, ojalá de su bisabuelo o bisabuela. Se daría cuenta de que muchos de los gestos que cree que son suyos, en realidad, también lo son de su padre o su madre o quien sea, de los que lo han precedido en la cadena orgánica, en la cadena física, en la cadena en la cual juega el genotipo. El primer paso que hay que hacer es evidentemente de identificar esos comportamientos o esos rasgos peculiares que creemos nuestros, no para quitarlos, no, ni siquiera hay que pensarlo, pero solo saber que cuando cogemos un trozo de pan es la mano de nuestro padre, de mi padre que actúa. Cuando digo hola a alguien es mi abuelo, feroz, guerrero, hombre insoportable, ligón, inimaginable, y que arrastramos como una mochila histórica, lo que nos ha sido legado por los cuerpos, digo bien los cuerpos que nos han precedido. Una vez hecho este trabajo, que es el darse cuenta de la importancia del legado físico en nuestra existencia, lo que queda, a primera vista, nos pertenece. Y ahí empieza la aventura verdadera. Porque en lo que nos queda,
lo primero que vivimos no es el agradable. La primera cosa, por mala suerte o porque está bien. Al final nadie puede decidirlo. No es el contenido de los momentos de felicidad, de intensidad, de perfección, que espero que cada uno hayamos tenido por lo menos una vez en nuestra vida, no. Lo que viene primero cuando nos examinamos son los fallos, los dolores, las molestias, las imperfecciones, que evidentemente solemos vivir al primer grado, como una alteración de lo que podríamos ser. La buena postura no es esta. La buena postura es decir, cada cosa que yo noto como desagradable es en realidad un indicio, una señal de lo que no tendría ser, sino de lo que soy. Lo que estoy notando es la diferencia entre lo que estoy realizando y lo que realmente es mi deber y mi destino de manifestar. Me doy bien cuenta de que a lo mejor son trivialidades las que estoy diciendo, pero para llegar a la puerta de nuestro templo interior no hay duda ninguna de que haya que empezar por el primer escalón. Los que intentan saltar inmediatamente hacia una meta incomprensible, hacia un destino soberbio, se quedarán donde están. La primera llave hacia la eternidad es la humildad. Volviendo a lo que he dicho hace unos segundos, los dolores que uno padece no son en ninguna manera un castigo divino o una casualidad de mala onda, no. Lo más de veces, por no decir siempre, nos indicarán cosas que hemos vivido anteriormente de manera tan intensa que se quedaron grabadas por encima del normal destino del ser humano como cuerpo y que a través de esto han hecho que plasmamos en sentido negativo nuestro cuerpo para acabar de arreglar lo vivido anteriormente. No solo heredamos células, no, heredamos también la capacidad de dar forma a lo que sentimos o captamos. Lo mismo que pasa con el agua. Si usted fuera un vaso con una forma determinada, no sé, un vaso cúbico, aunque se le dé el agua de una botella esférica, una vez dentro de su recipiente, sería cúbica. No ha cambiado lo que hay dentro, pero sí ha cambiado lo que se puede ver desde fuera del espacio que ocupa. En otra cinta hablaremos de los aspectos muy pragmáticos y fácilmente utilizable a nivel experimental de este dato. Lo mismo ocurre con los miedos que me creo que todos arrastramos. Los hay que luchan en nombre de la hombría, del machismo, de lo que sea, que siempre intenta ponerse por encima de lo que nace de la parte más íntima del ser. Estoy hablando de estas fobías que llegan desde la lejanía del tiempo y que nos rodean desde siempre. Hay muchos seres que aún no han podido olvidar en las estructuras íntimas de su ser los terrores inmensos vividos en los inviernos neolíticos, cuando el hombre hacía lo que nunca hubiera tenido que hacer, cuando la falta de alimentos, la falta de fuego, hacía que, y me lo temo, los padres comían los hijos, las madres mataban sus niños para que no sufrieran. Y no se crean que son cosas que solo han existido en épocas inimaginables. No. Hoy día, ahora mismo, hay en este planeta gente que está haciendo lo que bien me temo que hayamos hecho en los tiempos.
Todos espero y creo que hemos vivido cuando éramos niños, e igual ahora, momentos extraños en los cuales teníamos la impresión de que algo dentro de nosotros, diferente de este flujo continuo, de este río del pensar y del sentir que caracteriza la conciencia medio dormida, medio despierta que utilizamos en la vida, algo nos hablaba con una autoridad diferente de la de nuestra conciencia habitual que nos concede todo, nos permite todo. Somos los seres más mansos del mundo cuando se trata de nosotros mismos. Esta pequeña voz que yo personalmente oigo y escucho, que es otra cosa, desde mi más tierna edad, vehicula informaciones, datos, a veces conocimientos ajenos a la posibilidad de recogerlos, otorgada en esas vidas que vivimos. Y lo más de veces solo entrega unas pocas informaciones que podríamos confundir con una moral inmediata de la existencia. Durante los últimos 25 años, yo he hecho un montón de experimentaciones personales, íntimas, secretas, sobre este aspecto de eternidad de la conciencia. No es mi intención comentarlo hoy día, pero sí quiero apuntar que cuando me acerco tanto a lo que yace en el más hondo de este ser que no conozco aún y que vive desde, me temo, un poco más de 2 millones de años, solo unas pocas épocas salen a la luz. Extrañamente, las zonas más cargadas no cubren la totalidad de la historia. Por ejemplo, imagínense que pensando en historias de fantasmas o de casas con fantasmas, no se conocen casos con fantasmas, por ejemplo, de la época romana. Tenemos unos inmensos huecos en lo que toca aparentemente las cargas espirituales dentro de la historia del mundo. Cuando he tratado de ayudar a personas concretas a recordar lo que habían vivido o el contenido de esta especie de mochila espiritual que todos llevamos desde el momento de nacer, lo que sí sale como evidente es que la inmensa mayoría me traía recuerdos que, bueno, bien se podrían llamar recuerdos faraónicos, porque a pesar de ser muchas veces gente inculta, me estaban comentando datos de una precisión que solo un egiptólogo ya de mucha experiencia hubiera podido inventar. Hasta el punto extremo en el cual he tenido 2 personas que llegaron a verbalizar unas frases que me costó un poco más de 2 años aclarar. Quiero decir, llegar a encontrar a alguien en el Cairo, a través de un amigo que se llama Khaled, que pueda decirme lo que querían decir. No sé qué opina realmente sobre esto, porque no tengo ninguna intención de empujarles a pensar que han sido personas extraordinarias, ni gente de excepción. Dese bien cuenta que en los miles de millones de seres que han vivido en este planeta, desde que la conciencia va un poco más allá del horizonte y que el espíritu se asienta encima de la mente
para permitir el paso a la imaginación, al sueño, al pensar simbólico, a la investigación, en una palabra, algo que permite diferenciar el ser humano de cualquier otro tipo de especie, animal, que conozcamos, haya empezado a existir. No, lo más cierto es que, con toda probabilidad, ninguno de nosotros ha sido ni famoso, ni célebre, ni genial. Entre otras cosas porque famoso, célebre y genial, lo más de veces significa que se trata de un ser que ha recorrido ya una muy larga trayectoria y que está recogiendo los frutos de un árbol plantado hace una eternidad. Lo más de veces, los que me daban recuerdos faraónicos no eran faraones, ni sacerdotes, ni iniciados, ni siquiera mercantes, ni poseedores. No, eran felah, gente de a pie, de los que solo tienen la inmensa riqueza de saber cómo hacer para que la tierra produzca los milagros que nacen de su seno, como alguien se ocupa de lo que es realmente el destino de la materia, dándose cuenta que cuando algo de tierra se transforma en planta, ya se anima. Cuando algo de planta no puede animarse más, pues fabrica una flor, que es casi una mariposa, y se animaliza siempre en la punta, la zona más lejana, intentando ir hacia el sol, igual que nosotros. Espero que al final de la colección de estas cintas dedicadas a esas otras vidas, también ustedes puedan ir volando como una flor librada del peso de la tierra que la ligaba a la planta, siendo mariposa un momento, estrella fugaz después, y más tarde, mucho más tarde, alguna estrella desconocida en un cielo aún por ver. Hace ahora unos 10 años, no, 12, perdón, estamos ahora mismo en 1993. Yo llegaba en Cataluña y con Daniela, mi mujer, un ser prodigioso, aunque solo fuera por aguantarme, ya lo sería. Y nos encontrábamos en Gerona, y ahí en Girona, al contacto con un fantástico personaje que se llama Josep Tarrés. Fuimos en una de las casas más misteriosas de Cataluña, el sitio conocido, aunque ahora lo temo cerrado, como el Pati dels Rabins, o sea, la casa de Isaac el Sec, y más concretamente el sitio en el cual vivió un personaje que todos los catalanes tendrían que conocer, por lo menos, y todos los hispánicos, todos los ibéricos también. Se llamaba Nachmanides, o Bonastruc de Porta, un personaje de una índole increíble, que en su tiempo se opuso a Maimónides, que vivía en el extremo sur, que es el padre de la cábala mística, y que realmente es un personaje que no solo alimenta desde ahora muchos siglos los conocimientos de la Europa que conocemos, sino que está también al origen de un camino muy extraño que lleva los buscadores de inmensidad hacia las puertas mismas de la eternidad. En este momento llegamos con Daniela en el Pati dels Rabins y era un momento grato, una de las tardes maravillosas que conoce nuestra península. Había un jazmín y un rosal gigante, y de repente mi mujer, la fantástica Daniela, se puso a llorar como nunca la había visto llorar. Josep Tarrés y yo intentamos acercarnos para tranquilizarla sin saber de qué iba la historia.
y no había manera. Al cabo de unos segundos, ella llegó a abrir los ojos y yo, muy asustado, le pregunté. Ella me dijo: mira, he muerto aquí. Fue una experiencia no terrorífica, pero de una densidad absolutamente alucinante. Porque hice el posible, el imposible para parar esta especie de accidente espacio-temporal que estaba ocurriendo. Y una vez tranquilizado y que ella había vuelto, le pusimos agua fría en la cara, le hice tomar una copa, encendimos muchas luces, etcétera, etcétera. Y ayudado por Josep Tarrés y su mujer Pia Crozet, la escultora, la rodeamos e empezamos a hablar. Y ahí Daniela nos contó algo increíble. Bueno, increíble no, pero muy fuerte. Nos dijo claro. Ella ahora mismo es una mujer alta, delgada, guapísima, de pelo largo, negro. Y nos comentó la historia de una mujer más pequeña, muy joven, de pelo rubio, atada sobre una piedra, con pies y manos atados hacia atrás y que estaban matando. En esas épocas todavía Josep Tarrés no había hecho los trabajos que hizo después de investigación en los suelos de la sinagoga, de la antigua sinagoga y del antiguo palacio de Nachmanides, y se limitaba a este sitio, a un patio y a unas pocas salas. Sin embargo, años más tarde, cuando ya se había vaciado, a raíz de algo que vi yo personalmente, pero de lo cual hablaré en el segundo tomo de la cinta, resulta de que se encontró la piedra en la cual Daniela había sido atada. Se encontró una tierra con un color diferente, muy parecido al que se encuentra en los campos de batallas. Y por mala suerte tenemos trabajos científicos hechos hace muy poco tiempo en las fosas de Katyn, en las cuales miles de personas desaparecieron, que nos permiten afirmar que en este sitio concreto murieron muchas personas también. No tengo la más mínima duda de que Daniela este día conectó con una realidad aparte y que no solo se acordó, sino que volvió a vivir un episodio terrible de su vida anterior. No quiere decir que siempre sea más fácil recordar el terrible. La cosa es que si usted mira el Pirineo, verá antes las montañas que sobresalen que las colinas que las precedan. De todas maneras, tranquilícese, porque no solo hemos vivido antes, pero con total seguridad viviremos después. En los años 60 yo conocí a un personaje prodigioso. Se llamaba Jacques Bergier. Junto con Louis Pauwels, Jacques Richaudot y muchos otros, entre los cuales un niño un poco tonto, con barba, que era yo, estaba trabajando. Se dedicaron a lo que arrastró miles de personas alrededor del mundo, el movimiento Planet. Jacques Bergier, seguido muchísimo tiempo después por un prodigioso físico teórico que se llama Olivier de Beauregard, decía que el tiempo corría en las dos direcciones, del futuro al pasado y del pasado al futuro. Y concretamente, antes de morir en Ginebra de un cáncer en la casa de su hermana, Isabelle Vishniac, Jacques Bergier comentó de que había tenido unos sueños en los cuales sabía que él iba a vivir en el tercer milenario, que sería técnico. Se veía delante de una máquina que empleaba unas tecnologías que él desconocía, pero que en el momento del sueño despierto que tuvo, comprendió y sabía que eran geniales. Es algo muy importante saber esto, porque de paso, y como un inciso,
probablemente que nos permitirá entender lo que son los verdaderos videntes. Antes que acordarse de lo que fue, se acuerdan de lo que será. Y no es ningún juego de palabra, porque existen incluso los trabajos muy serios desde el punto de vista matemático y físico-teórico que permiten no entender, pero por lo menos molestar la mente, implicando de que pueda existir un tiempo inverso. Esto también nos permite entender a lo mejor, o aceptar, la existencia de estos personajes prodigiosos, conocidos como profetas, los oficiales y académicos recogidos en las Biblias de todas las religiones. Y si digo Biblias es porque Biblos es el nombre de una ciudad en la cual se embarcaba y se vendían los materiales que permitían escribir. Vuelvo a decir que en todas las Biblias de todas las religiones y tradiciones del mundo consta la existencia de profetas, o sea, que gente que antes que las cosas ocurren pueden decir o anunciar lo que va a pasar. No estoy hablando de ningún Nostradamus, aunque habría mucho que decir sobre él. No, estoy solo hablando de una cosa muy concreta. Lo mismo que lo que somos está marcado por la sombra proyectada, por lo que fuimos. Nosotros marcamos lo que seremos, y algo dentro de este misterio gigante que todo ser lleva dentro de él apunta hacia el infinito del pasado y el infinito del futuro. Ahora vamos a coger un minuto de tranquilidad con el Mediterráneo.
Hola. En esta segunda parte del primer tomo de la colección Esas otras vidas, vamos a intentar afinar un poco los datos y los conceptos que vamos a manipular. Una de las cosas más importantes que ocurre a un ser humano es que al final toda la vida se juega a través de la relación de unas dos tendencias que impregnan nuestra psicología, nuestra personalidad, con una intensidad exactamente proporcional al hecho de que somos el sitio de la más formidable contradicción que uno pueda imaginar. De una parte, la lucha constante entre el instinto de conservación del ser encarnado que tiene que cumplir con su destino terrestre, y del otro, la aspiración constante a volver al estado en el cual se encontraba antes de la caída, o sea, antes de la conciencia, antes de la encarnación. Lo que es vida de un punto de vista puede ser muerte del otro, e inversamente. Es muy cercano al final de lo que era el estado de espíritu de los antiguos egipcios para quienes al final el nacer en estas tierras, en este mundo que era el suyo, era morir de momento a lo que era la vida inmaterial. Y equilibrando esto, la muerte terrestre era el renacer a lo que se podría llamar una vida eterna. Todos estamos coenvueltos, que lo queramos o no, en esos dos angustias mayores. Ya es evidente que el infinito espacial y la eternidad son dos misterios que marcan los límites últimos de un lado y del otro de nuestra capacidad de entender lo que somos y a dónde estamos. Y al final son los dos misterios que, de una manera o de otra, escapan a la comprensión lógica. El ser puede concebir la noción de infinito, pero muy difícilmente representársela. El mareo coge la razón humana cuando intenta representarse un origen y un término, una meta infinita. El miedo, el pavor, la angustia metafísica nace de esta impotencia para tranquilizarse frente a lo que no se puede coger ni atrapar. El hombre, usted y yo, se construyó referencias, las medidas, construyendo medidas y sistemas de medidas que sean del espacio o del tiempo. El hombre se ha regalado la ilusión de controlar el incomprensible, pero a pesar del amplio que puede ser el espacio que pretende encerrar en sus cálculos, y a pesar de la precisión con la cual compartimenta el tiempo, todos sus esfuerzos, todo su genio, al final solo sirven a aislarnos más del miedo, alejarnos del misterio, pero el misterio queda entero, como una fuente inagotable de la angustia esencial. No tengo ninguna intención de comunicar ni contaminaros con una forma imposible de encerrar del miedo. Es exactamente el contrario. El camino hacia lo que fuimos solo sirve para dejar de estar controlados y manipulados y encerrados y limitados por este miedo terrible a acabar una vez. Imagínese que de repente no tema de morir porque ya ha muerto 2500 veces. Imagínese que el final no sea ninguna cosa angustiosa. Imagínese que será solo un paso más en un camino eterno. Imagínese también, y esto es muy importante,
que muy probablemente seguirá estando al lado de los que quiere. Claro está, tendrán otra pinta, otro nombre, otra relación en lo que es la estructura de los legados biológicos. Su madre será su hija y su padre su nieto. Bueno, pero al final, ¿qué importa? Imagínese un segundo, una vida sin miedo. Una de las cosas que más me han conmovido en todos estos años de investigación ha sido probablemente el hecho de darme cuenta que existían épocas ciegas, oscuras, calladas, épocas en las cuales casi nadie, por lo menos en los que yo he tocado, y claro está que mis experimentaciones tuvieron lugar en nuestro ámbito occidental, tanto espacialmente en la geografía como limitado en la cultura. Pero no he encontrado gente que se acordase, por ejemplo, de una vida en el siglo VI de nuestra era en Irlanda, o en Auvernia, o cerca de Cáceres, ¿por qué no? O Dios sabe por qué, en Montserrat, Barcelona, o en Narbona. Al final es una especie de hueco. Algún día tendré que investigar más finamente lo que quieren decir esos silencios de la historia y de la eternidad. Lo que sí está cierto es que, al revés, las zonas de más alta densidad de recuerdos que existen, y que ojo, no estoy hablando de cosas que son unos fenómenos de la mente o de la inteligencia o de la conciencia puedan conseguir, no, estoy hablando de cosas que todos pueden y casi diría que deben de tener. Pues lo más frecuente son los recuerdos, que ya hablé en la otra cara de esta cinta, de tiempos faraónicos, y la otra tiene que ver con esos 400 años en el cual en la época medieval tuvo lugar el auge más grande de la alquimia. Lo que sí resulta, cuando uno se para con tranquilidad y honestidad a contemplar esos datos, es que esas épocas tienen en común una cosa: utilizan un lenguaje simbólico. El entendimiento no es inmediato, presupone que cada uno reciba una especie de tesoro, una especie de contenido, al cual da forma, como si se le daba unos kilos de barro, y con esos kilos de barro haga la escultura que quiera, pero siempre pesará lo mismo. Creo que dentro de la alquimia, de la gran tradición alquímica, no hablo de los fantasmas que siguieron ni de los que actualmente están indignando una que otra parida a los pobres compradores de libros, han tocado a lo que probablemente podríamos llamar la lengua de la eternidad, porque tratan con estructuras simbólicas del ser que son la forma transmitible de lo que sería el verdadero idioma ultrasensible del inconsciente. Carl Jung y muchos otros, y solo cito a él porque es el más conocido, han llegado hasta las puertas mismas de este lenguaje, a pesar de que, oyendo de que los ruidos querían decir algo, no llegaron a descifrar realmente nada. Hablando de esta lengua de la eternidad, hay que darse cuenta que la primera cosa, puede ser que la única que haya que resolver, y de esto ya hablaremos de manera mucho más clara en la cinta dedicada a los ejercicios y las técnicas que os permitirán, una vez calmados y tranquilizados, recordarse de, no todas, pero espero que por lo menos unas que otras de sus anteriores vidas. Hay que darse cuenta que el paso en esta tierra ignota y desconocida que separa la conciencia limitada en el tiempo de una vida de lo que fueron las otras vidas está conocida desde miles de años.
no puedo resistir al hecho de citarle una muy pequeña parte del libro de los muertos egipcios. Perdónenme. En el capítulo 78 se dice: me adelanto hacia los lugares en los cuales, dentro de los espacios eternos, se ven de todas partes las huellas del derrumbo de los mundos. Son frases poderosas. Son frases poderosas. Realmente hay que darse cuenta que todos los que han notado esta indecible nostalgia de otros tiempos, otros espacios, que de vez en cuando, a veces muy a menudo, son presa de emociones descontroladas, sin que sea posible de saber si son positivas o negativas, ni de dónde salen, ni a dónde van. Todos esos sensibles que van como ciegos en un museo de pintura, que somos ustedes y yo, evidentemente. No pretendo ser nadie excepcional. Tendríamos que pensar en una cosa de la cual no se habla nunca. Muchos están hablando hoy día de que otras vidas, vale. Pero, ¿y qué pasa entre vida y vida? ¿Qué hay en este hueco que separa las palabras del gran texto que escribimos a lo largo de los milenarios? ¿Qué hay ahí? Pues lo que tendrán que resolver, porque es un texto imposible de entender si no se resuelve esto. Lo que hay entre una y otra palabra del gran texto de sus existencias es este miedo que les impide habitualmente actuar, que les bloquea, que hace que odian gente que no han hecho nada, o que quieren a otros que no se lo merecen, que tengan ganas de cosas que tendrían que odiar, o que odien cosas que realmente están hechas para ser amadas. O sea, tienen que darse cuenta, como yo he tenido que hacerlo, que lo que decía el libro de los muertos, pues describe lo que separa una y otra palabra de la gran frase de nuestra existencia, porque el existir empezó hace varios millones de años. También de esto hablaremos en otra cinta, y no está acabado con lo que estamos y que queremos ser hoy día. ¿Sabe? Esta puerta marcada por el miedo que tenemos a acordarnos. Acuérdense de la primera cara de esta cinta. La primera huella es la de la muerte anterior. Esto es lo que ha hecho nacer el concepto del guardián, el que impide el paso a los que no están habilitados para saber. Al final, el guardián es la noche y las tempestades, que cada uno integra a su memoria eterna y que es lo que impide el acceso a la memoria total. La muerte anterior, es el fin de un mundo para el que muere. Es muy importante darse cuenta de esto. Yo tenía muy pocos años cuando viví una experiencia que ha plasmado muchas de mis sensibilidades y muchas de las cosas que nadie ha entendido en los que he cruzado en mi vida. Era el mes de abril. Estaba entonces en Saint-Sever y una mañana de luna llena me levanté muy temprano, quiero decir a las 4 y pico. Creo que sí, es porque había habido una llamada telefónica que llamaba a mi padre a vigilar a algún que otro enfermo, pero algo pasó. Me levanté, la casa ya era silenciosa, me fui afuera, me desnudé. Yo medía unos, 70 centímetros, era un enanito gordo de pelos rizados. Y me puse a correr en la hierba mojada por el rocío. Lo que pasó entonces no lo puedo explicar, pero tuve la conciencia aguda de muchas otras cosas. El día después pasó algo que trastornó tanto a mi madre que se quedó 2 años con una depresión terrible.
O sea que, y yo no tengo ningún recuerdo que conste de esto. Por lo visto mi madre me encontró en una habitación del castillo de Wellington en el cual vivíamos. Yo estaba dando vueltas, niño pequeño, ojos cerrados, con los puños apretados detrás de mí, pegando el suelo con los tacones y diciendo sin parar: tengo 28 años, me quiero despertar. ¿Sabe? Son experiencias que hay que investigar, investigar, investigar. Nadie puede transmitir a nadie el contenido de sus experiencias, pero pienso que el testigo, el testimonio, la huella de algo vivido por otro, en nombre de este amor que tendría que unir a todos los humanos, puede permitir entender alguna que otra cosa de los misterios que nos habitan. Antes de acabar esta segunda cara de esta cinta, me gustaría darles algunos consejos muy sencillos. No crean que voy a darles las llaves que abren hacia la eternidad que albergan, no. Voy solo a intentar hacer que lo que pueda aflorar a su conciencia, sin molestarle, sin hacerle daño, sin limitar ni recortar su conciencia, su gana de vivir, sus ilusiones, sea disponible. Les ruego únicamente de que presten, por favor, un poco de atención a unos conceptos muy sencillos, como pueden ser, por ejemplo, qué relación tienen con la noche, qué relación tienen con las cuevas, o el hecho de adentrarse en la tierra. ¿Qué es para usted una piedra? ¿Algo que coge del suelo y que levanta sabiendo su peso? ¿O algo que está encima y que tiene que empujar? ¿Y por qué? Conocerá con total seguridad algunas canciones, algunos sonidos, algunas melodías que conmueven algo dentro de ustedes mismos, sin que pueda decir ni saber el por qué esto ocurre. Habrá unos para quienes el sonido de un barco que se va con el mugir de la sirena o el ruido de las olas despierte algún tipo de sensibilidad tan violenta que no permite ni siquiera recordarse de lo que pasaba. Es como cuando uno llora tanto que no puede ni siquiera ver lo que tiene delante. Puede ser también cualquier tipo de emoción, de palabra, de color, de forma, de tipo de paisaje, de temperatura, de tipo de voz o de cosas que le dicen, de comidas o de comportamientos. Bueno, en breve, cualquier cosa que conmueva algo que desconoce y que despierte una parte de su ser, en la cual la vida brota a borbotones sin que la pueda parar. Si esto, como es probable, lo tienen, por favor, busque el segundo de tranquilidad que les permita observar esto con solo un paso hacia atrás, sin implicarse. Si lo consiguen, y ya indicaré en la otra cinta las técnicas concretas para hacerlo, si lo consiguen, se van a abrir unas puertas que no pueden ni siquiera imaginarse en sus sueños más locos. Antes de acabar esta segunda cara, me gustaría apuntar algo, porque casi todos nosotros estamos viviendo a menudo momentos en los cuales nuestras reacciones hacia personas concretas o hacia situaciones concretas movilizan emociones o reacciones demasiado amplias para lo que hay. Ruego a Dios de que les dé la fuerza y la tranquilidad necesaria para que cuando esto ocurra, cojan, un segundo
un segundo, nada más que un segundo, para intentar saber si esto nace de lo adquirido en los años que ha vivido, o si acaso nace de algo que desconoce aparentemente del todo. Y ya verá que si lo hace, se dará cuenta que no nació de su vida, que la sensibilidad hacia cierto tipo de cosas la han heredada de otros tiempos, otras vidas, otros paisajes, otro mundo. Y a este momento deja abierta la puerta que se ha entreabierto un segundo. Si lo hacen, ya nadie le podrá amenazar. Nada le podrá controlar. No habrá fuerza en el universo que pueda obligarle a nada, porque nada le podrá dar miedo nunca. Como el tiempo no tiene límite ni hacia atrás ni hacia adelante, ya todo lo que son las fuerzas que nos obligan, nos constriñen, nos chantajean, dejan de tener sentido. Podría hablar llenando el tiempo de esta cinta, pero me gustaría de que ahora se pusiesen tranquilo, respirando con paz, escuchando las voces que nacen desde el más hondo de su ser y dejando que este ruido del mar les acompañe con la misma tranquilidad de la eternidad. Amigos, ahora es tiempo de volver a este mundo limitado por el calendario, las fechas, los horarios, el documento de identidad y lo que somos. No lo cojan como un castigo ni una limitación, sino como la posibilidad de volver dentro de una casa cuando se acaba un día en la playa. Tranquilícese. Ya estaremos juntos mucho tiempo
y aunque no sepan cómo abrir las puertas, espero que se hayan dado cuenta de a dónde se encontraban. Ya me encargo yo, por lo menos en lo que sé, porque nunca iré más lejos, de entregarle no la llave maestra, pero las pocas llaves que he encontrado para unas de las puertas que hay en esta gigantesca mansión, que es de todos y que bien podría llamarse la humanidad.